Buenas tardes. Cerramos hoy el ciclo de conferencias Primera Plana de la Economía, dedicado, como ustedes saben, a la figura de don Enrique Fuentes Quintana en el cumplimiento de su primer centenario del nacimiento. Nació en 1924, en diciembre del 24. Han pasado por esta sala y muchos de ustedes han estado presentes en las intervenciones de Rafael Bengoa, del profesor Jesús Ruiz Huerta, de don Enrique Barón, y cerramos con una persona, creo que muy adecuada, y voy a decir por qué, no solo por su categoría, sino me refiero a la vinculación a don Enrique Fuentes. Cuando la cátedra Ernest Lluch creó la figura en el año 2011-12 de la conferencia Fuentes Quintana, en recuerdo del profesor que venía aquí, recuerdo que era profesor doctor honoris causa por la Universidad de Zaragoza y se comprometió a venir todos los años, pues se consideraba miembro del claustro, obviamente de pleno derecho, y venía siempre. Entonces, bueno, pues quisimos dedicarle por ese motivo y también porque la relación con Ernest Lluch, saben que las conferencias las organiza el seminario Ernest Lluch con Ibercaja y con la Cámara de Comercio de Zaragoza y la colaboración de Heraldo de Aragón, pues pensamos que había que crear esa figura. Uno de los primeros conferenciantes que vino a esa conferencia Fuentes Quintana fue precisamente el profesor José Manuel González Páramo. Y yo ahora recordaba que como al salir de este lugar tan magnífico en el que entonces nos acompañó la viuda de don Enrique, Menchu Busquiza, me dijo: Alfonso, siempre que me llames para algo que sea en recuerdo de don Enrique Fuentes, cuenta conmigo. Pues así ha sido. Don Enrique Fuentes tenía por uno de sus mejores discípulos a José Manuel González Páramo y siempre está allí, ahora que nos falta desde hace 15 años el profesor. Y la mejor prueba de ello, el botón de muestra, es que hace año y pico en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, de la que el profesor González Páramo es miembro de número, organizó 3 mesas redondas con la ayuda del Banco de España, en las que participamos una docena de profesores, dedicadas a la memoria del profesor. Creo que, por lo tanto, es un broche estupendo para cerrar este ciclo de conferencias, a pesar de que son malos días para todos, exámenes para alumnos a los que agradezco la presencia, algunos de ellos, y para profesores también, pero bueno, vamos a cerrar con una conferencia que ustedes ven, tienen ahí publicitada, del profesor José Manuel González Páramo. Quería decirles también que algunas cosas sobre el profesor, que es una persona muy conocida, pero bueno, quizá los más jóvenes no lo sepan. Él es economista por la Universidad Complutense de Madrid, doctor y máster por la Universidad Complutense de Madrid y por la Columbia University de New York. Ha sido profesor, sacó muy joven, pues igual creo recordar que con 30 años, la cátedra de Hacienda Pública y Sistema Fiscal de la Universidad Complutense de Madrid, que ha dado muchísimas clases en esa cátedra y también como profesor extraordinario en el IES y en el CENFI, el Centro de Estudios Financieros, donde ha organizado bastantes seminarios. Su actividad financiera como experto y como asesor es inabarcable. Empezó desde muy joven, creo recordar que a la altura del año 85, más o menos, como consejero del Banco de España. Ha sido, además de eso, asesor de instituciones pues, como la Comisión Europea, el Banco de España, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. El año 2004 pasó a ser consejero propio del Banco de España y posteriormente fue miembro del Consejo Ejecutivo y del Council del Banco Central Europeo en Frankfurt. Yo creo que fue el primer miembro español que estuvo en el Banco Central Europeo. Con posterioridad ha sido a partir del 2010, si no recuerdo mal, y aunque en la conferencia ponga que en la actualidad no es así, hay un pequeño error. No es entre el año 2010 y creo que el 2012, perdón, y el 2020 ha sido consejero también del BBVA, del Banco Bilbao Vizcaya, pero esa función ya la dejó y en estos momentos es consejero de Abanca y, si no recuerdo mal, miembro también de un consejo asesor de Inditex. Y creo que en la actualidad es un cargo de mucha responsabilidad, es presidente de la European Database, una
iniciativa privada que se dedica a buscar o a conseguir más transparencia en los mercados financieros. No voy a hacer un relato de sus premios, que son del Instituto de Investigaciones Catalán Financers, el doctor honoris causa por universidades como Málaga o Sevilla. En fin, la verdad es que su reconocimiento, una persona muy reconocida y que en estos momentos en un lugar de encuentro también y donde tiene un protagonismo especial es en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, en la que, como ya he anticipado, es miembro de número y su tesorero. Sin más prolegómenos, le cedo la palabra para una intervención no muy larga que permita después que algunos de ustedes puedan hacerle alguna pregunta al profesor González Páramo. Cuando quiera, profesor. Bueno, ante todo, muchas gracias por esta invitación. Si hay algo a lo que no me puedo negar es una convocatoria bajo el nombre de Enrique Fuentes Quintana, como dije en su momento, y realmente me siento moralmente obligado, y con más razón aquí, en este patio tan hermoso que ya tuve la ocasión de visitar pues hace seguramente unos 10 años, con motivo de aquella conferencia de la que hablamos. Quiero agradecer, por tanto, a Alfonso Sánchez Hormigo haber contado conmigo, a las entidades patrocinadoras y en particular a la Cámara de Comercio de Zaragoza, a la Fundación Ibercaja, al Heraldo de Aragón y a la Fundación Ernest Lluch, y a ustedes, obviamente, por su presencia, teniendo en cuenta además que estamos en una temporada compleja para organizar estas cosas. Bien, voy a tratar, no voy a usar presentación, porque muchas veces esto distrae, y voy a tratar de ser muy ordenado para que a nadie se le escape nada. ¿Por qué he elegido este tema en una conmemoración del primer centenario del nacimiento de Enrique Fuentes Quintana? ¿Por qué hablar de la defensa del Banco Central? ¿Y qué es lo que hay que defender hoy? ¿Por qué defender la independencia? Yo creo que son dos preguntas que algunos de ustedes se pueden hacer. A la primera, ¿por qué hablamos de Banca Central al conmemorar Fuentes Quintana? Les hago notar que una de las facetas menos conocidas de Enrique Fuentes Quintana, todos sabemos que fue un gran hacendista, un vicepresidente de gobierno, un gran profesor, un divulgador, pero ¿cuántos saben que fue un banquero central? No muchos. Fuentes Quintana fue consejero del Banco de España desde 1970 hasta 1994, es decir, casi un cuarto de siglo en la sala de mandos del Banco de España. Momentos realmente complicados. Le coge nada más entrar la primera crisis del petróleo, luego la segunda crisis del petróleo, la peseta, recuerden que entonces tenía una flotación, por así llamarla, sucia, después ingresó en el sistema monetario europeo. Todas estas eventualidades las vivió Fuentes Quintana desde el Banco Central. Fue, por tanto, un banquero central fundamental, en el que Luis Ángel Rojo, por ejemplo, confiaba 100%. Es parte entonces de su legado la banca central. Y además, Fuentes Quintana hizo una defensa pública de la independencia del Banco Central. Yo he recuperado en varios discursos en la Real Academia, por ejemplo, cuando habló de la peseta, en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, porque por la Real Academia han pasado desde el introductor de la peseta hasta distintos gobernadores y ministros de Hacienda. Fuentes Quintana decía el número 100 de Papeles de Economía, era una conmemoración de nuevo el número 100. Decía, la concesión de autonomía del Banco de España ha constituido la reforma más innovadora de las realizadas por nuestra política económica en los últimos 20 años. Así de categórico. Y decía, por dos razones fundamentales. Primero, porque asentar la lucha contra la inflación en una sociedad que ha vivido con ella de acompañante es fundamental, es decir, quebrar la cultura inflacionista del país. Y, en segundo lugar, porque con la autonomía del Banco de España, alejando del ciclo político las decisiones de política monetaria, conseguimos más credibilidad y eficacia de la política económica para reducir la inflación, que para eso está la política monetaria. Frases rotundas, como eran siempre las suyas, y por añadir una más, el principal activo ganado
y esto era un examen que él hacía después del primer año de autonomía, el primer activo ganado en favor de la convergencia de la economía española con la de los países comunitarios fue el asentamiento de la credibilidad de la política monetaria. Digo, este es el Fuentes menos conocido, y por eso quería aprovechar esta ocasión para que tuvieran al menos este recuerdo. Es decir, Fuentes Quintana fue lo más cercano a un renacentista, dado que estamos en un patio de ese estilo, que puede uno pensar en economía, porque cultivó todas las ramas y en este caso, menos conocido, fue igualmente influyente. Y el segundo elemento, ¿por qué la independencia del Banco Central? El Banco de España la tiene desde 1994, el Banco Central Europeo lo es desde 1998 y entonces se crea el Sistema Europeo de Bancos Centrales al que el Banco de España pertenece. ¿Por qué la independencia necesita a alguien que la defienda? No se defiende sola. Entonces les voy a dar o apuntar 3 riesgos que la independencia corre y en los que tenemos un poco que pensar, porque la independencia por sí sola no se sostiene. Primer riesgo, olvidar que la independencia tiene un fundamento económico tan sólido como frágil es su fundamento político. Y esto es muy importante. Segundo riesgo, ignorar las críticas que a los bancos centrales se han hecho por su actuación desde la crisis financiera para acá, porque se han hecho muchas críticas. Y yo creo que todas las críticas tienen siempre una miga de verdad. No es para que uno se las crea, pero en las críticas se ha incorporado algo que nos debiera hacer pensar. Y el tercer riesgo es caer en la autocomplacencia frente al necesario retorno a los principios. Muchas veces uno escucha declaraciones de banqueros centrales, nosotros salvamos el mundo en varias ocasiones, en la crisis financiera, en el COVID. Bueno, esta autocomplacencia no es la mejor compañía para sostener la independencia del Banco Central en un marco seguro. Así que empezaré por el primer conjunto de riesgos que he mencionado. Olvidar que el fundamento económico de la independencia es tan sólido, este es imbatible, como frágil es su fundamento político. Y al final la independencia es un fenómeno político. La independencia la tienen que apoyar unos políticos, aprobar unas leyes, designar gobernador, designar un consejo de gobierno, en fin, todo va incorporado en leyes e instituciones. Bueno, la solidez del fundamento económico a los economistas no se nos escapa. El Banco Central siempre ha tenido un halo de prestigio, de respetabilidad, que quizás tenga que ver con su naturaleza tecnocrática. Suele estar dirigido por personas que tienen básicamente un perfil tecnocrático y bueno, la cosa llega al punto, este halo de prestigio, que un humorista americano que se presentó a las elecciones en 1928, hace casi 100 años, llegó a afirmar que los mayores inventos de la humanidad desde el origen del hombre han sido el fuego, la rueda y el Banco Central. Bueno, es una broma. Este señor se presentó a las elecciones y yo creo que no se votó ni él mismo, es decir, que no ha pasado a la historia por esto, pero para que vean que también gente extraña se viene presentando elecciones en Estados Unidos desde hace muchos años. Esto no es solo de hoy. Bien, la independencia de los bancos centrales no ha sido históricamente la norma. Antes de los años 80, muy poquitos lo eran. Lo era el Bundesbank, lo era el Banco de Austria, unos pocos. Pero se empieza a extender la independencia o la autonomía de los bancos centrales desde entonces hasta principios de los 2000 de una manera inusitada. ¿A qué se debió esto? Yo creo que a la formación de un consenso que consta de varios elementos. Primero, la inflación es en todas partes un fenómeno monetario y, por lo tanto, dar independencia o autonomía a quien controla la cantidad de dinero o los tipos de interés es importante si queremos aislarla del ciclo político. ¿Y por qué aislarla del ciclo político? Es decir, ¿por qué no dejarla como la política fiscal en manos del gobierno? Bueno, porque se ha constatado, y esto es una evidencia empírica, que cuando la política monetaria depende del gobierno de turno que tiene que concurrir a elecciones, aparece un sesgo inflacionario. Hay una tendencia a la inflación que viene derivada del hecho de que en la cercanía de elecciones uno tiene la tentación de alegrar la economía
es decir, inyectar liquidez, porque eso pone a la gente de mejor humor y es más proclive a votarnos de nuevo. Y por otra parte, a los gobiernos les gusta tener bolsillos profundos para hacer frente a crisis financieras, a crisis de tipo de cambio, a circuitos privilegiados de financiación, a la financiación del déficit público, etcétera, etcétera. Y como la gente esto lo sabe, porque se constata que una vez tras otra anuncio que quiero un 2% de inflación y se me va al 4%, hay una manera de impedirlo, que es atar de manos al gobierno y dejar que el Banco Central funcione aparte. ¿Por qué querría un gobierno renunciar a controlar el Banco Central? Bueno, porque sabe que a la gente la inflación le disgusta y que, por lo tanto, si la gente aprende que los gobiernos quieren inflación, en algún momento les van a dejar de votar. También los gobiernos estarían dispuestos a ceder su control del Banco Central por la presión de organismos internacionales y del sistema económico y financiero que quieren estabilidad. Y, finalmente, a los políticos les podría incluso interesar el pensar, bueno, yo ya voy a dejar de controlar el Banco Central porque haciendo esto voy a atar de manos a la oposición también, que no va a poderlo usar en su beneficio cuando acceda al poder. Es decir, es una manera de atar de manos a los otros. Y además, el Banco Central puede convertirse en algún momento en chivo expiatorio de errores míos. Es decir, ¿quién no ha oído críticas al Banco Central que a la postre no responden más que a políticas que el propio gobierno ha decidido? Entonces, todo este juego de intereses al final es lo que explica la eclosión de la banca central, que podía haber tenido muchas formas, porque hay muchas maneras de dar al Banco Central independencia de actuación. Pero el consenso internacional, sin excepción, es el de conceder por ley al Banco Central independencia personal, operativa, institucional y financiera. Es decir, que el Banco Central pueda operar con sus propios instrumentos sin necesidad de aprobación del Gobierno, que pueda tener autonomía financiera para no pasar la gorra al Gobierno cuando tiene que intervenir e incurre en pérdidas, y que la independencia personal significa que quienes están al frente del Banco Central tienen formación esencialmente técnica. Entonces, la independencia con un mandato claro y bien establecido, respecto del cual el Banco Central o sus órganos de gobierno tienen que rendir cuentas de manera regular al Parlamento correspondiente, es como esto se ha asentado en la mayoría de los países y ha funcionado muy bien. La evidencia empírica, con la que no les voy a aburrir, es absolutamente, digamos, uniforme o unívoca o coincidente. Cuanto más independiente es un banco central, menor tiende a ser la inflación en los países que conceden esa independencia a lo largo del tiempo, y esto no lo es a costa de inestabilidad financiera o de pérdidas de crecimiento potencial. Es verdad que la independencia puede concederse en un texto legal, independencia de iure, pero que en la práctica los gobiernos pueden tener incentivos a no dar tanta independencia al Banco Central. Esto ocurre en muchos países. Por ejemplo, si se supone que el gobernador del Banco Central tiene que ser alguien técnico, casi una esencia angelical, sin intereses políticos, pero el gobierno dice, no, vale, yo doy independencia legal, pero voy a poner un amiguete de gobernador, pues no es que vaya a dominar totalmente la política monetaria, pero ya interfiere, ¿no? Así que distinguir entre independencia legal e independencia de facto es importante. No voy a entrar ahí, pero sí que me gustaría comentar, he dicho, el fundamento económico sólido es el que les acabo de explicar. Autonomía del Banco Central con un mandato claro da lugar a resultados buenos desde un punto de vista de inflación, pero en cambio el fundamento político de la independencia del Banco Central es frágil. ¿Y por qué es frágil? Porque el Banco Central y sus órganos de gobierno en particular es un poder no elegido. Y en democracia la legitimidad viene de la elección. Y si no es elegido democráticamente el Banco Central, podría ser susceptible de ataques o incluso reversión de la independencia si se convierte en un ente demasiado poderoso, de facto un cuarto o un quinto poder.
Y por eso Friedman, por ejemplo, Milton Friedman, se oponía a la independencia del Banco Central. No creemos un monstruo. Yo, en su lugar, lo que voy a hacer es impulsar reglas monetarias muy sencillas, que la masa monetaria crezca un porcentaje determinado, sin necesidad que un Banco Central actúe. Pero hay una posición contraria que defienden, entre otros, Paul Tucker, que es un hombre que seguramente no les suena, pero es un profesor de Harvard prestigioso y fue vicegobernador del Banco de Inglaterra, que sostiene que, al contrario, la independencia del Banco Central es un corolario de la separación de poderes en democracia, porque el Banco Central tiene como misión fundamental impedir que el gobierno cobre impuestos. Recuerden que la inflación es un impuesto sobre las tenencias líquidas de la gente, que el gobierno cobre un impuesto que no ha sido aprobado por el Parlamento, de tal manera que es el Parlamento el que da al Banco Central independencia con la misión de impedir que el gobierno haga aquello para lo que no tiene autorización legal. Y al mismo tiempo, el Banco Central está sujeto a los tres poderes, al legislativo, que es el que aprueba la legislación de independencia, al ejecutivo, que es quien designa los órganos de gobierno del Banco Central, y al judicial en el caso de disputas o mal comportamiento, digamos, de estos órganos de gobierno. Bueno, sea cual sea el caso, es que la legitimidad no es transitiva, es decir, que el hecho de que la gente elija unos representantes parlamentarios que a su vez eligen o deciden un gobierno y es este gobierno el que introduce la independencia, esto no es transitivo, o sea, no podemos mandar la legitimidad por carta. Y obviamente el Banco Central muchas veces da malas noticias a los gobiernos. Por ejemplo, subir tipos de interés antes de unas elecciones, pues oirán invectivas de los gobernantes porque dicen, me estás fastidiando mis perspectivas electorales. O bien la intervención de algún banco concreto. No suelen dar buenas noticias. Y ante esto, con el argumento de que el Banco Central no tiene legitimidad democrática, es muy fácil pensar, uno, les voy a quitar la independencia o parte de esa independencia, de iure. ¿Por qué esto no es frecuente? Porque tiene costes políticos. Es muy costoso políticamente decir, revierto la independencia del Banco Central y convierto al Banco de España en una dirección general del Ministerio de Economía. Esto no sería legalmente posible hoy porque pertenecemos al sistema europeo de bancos centrales, pero podría ocurrir en un país independiente. O bien que las decisiones del Banco Central pasen a ser controladas por el Ministerio de Hacienda. Fíjense que esto es lo que propuso exactamente esta primer ministro fugaz del Reino Unido, Liz Truss, no sé si recuerdan porque duró tan poco, como dicen, como una lechuga, ¿no? en la nevera, pero llevaba como propuesta que las decisiones de tipos de interés del Banco Central tuvieran que recibir el visto bueno del Chancellor del Exchequer, ¿no? del ministro de Finanzas. Entonces, tiene un coste político que ya han visto que Liz Truss pagó y que Sunak no llegó a pagar porque renunció a esta propuesta, porque también la tenía en su plataforma de medidas. Entonces, si es costoso políticamente, a lo mejor la tentación es quitar independencia de facto, y la independencia de facto pues, se puede quitar de muchas maneras. Se pueden nombrar personas políticamente vinculadas al frente del Banco Central o en su Consejo de Gobierno. Se puede someter el Banco Central a críticas públicas en medios de comunicación que hacen dudar a la gente de la credibilidad del Banco Central en aguantar esas críticas. La cuestión es, ¿cederá el Banco Central o no? Esto debilita obviamente la posición del Banco Central y empeora las perspectivas de lucha contra la inflación. Bien, ¿cuáles son las fuentes de legitimidad entonces para un Banco Central? Desde luego no la elección democrática, no hay país del mundo que elija democráticamente a su gobernador. Primera fuente de legitimidad, que la delegación de poder, que la delegación en la que consiste un Banco Central independiente se haga de acuerdo con la ley, con un mandato simple, fácil de entender, de acuerdo con principios democráticos, es decir, un hombre, un voto en los órganos de decisión, con capacidad técnica al frente, por supuesto. Se entiende que los banqueros centrales tienen una ventaja respecto de otros profesionales de la administración y, por último, aunque debería estar en primer lugar, con rendición de cuentas acerca de
cómo ha conseguido o no conseguido el Banco Central alcanzar su objetivo de estabilidad de precios. Esto, en primer lugar, que la delegación se haga bien. En segundo lugar, efectividad. Obviamente, un Banco Central se puede legitimar si año tras año, década tras década, siempre tiene controlada la inflación y da la diana. ¿No? Nada legitima más que ser eficaz en el mandato que tú tienes. Lo que ocurre es que a veces esto no es posible. Hay una crisis de COVID o hay una guerra en Ucrania y se desmandan los indicadores de inflación. Hay una tercera forma de conseguir credibilidad, que es máxima transparencia en la actuación del Banco Central ante sus grupos de interés fundamentales. Ante los ciudadanos, explicarles a los ciudadanos en un lenguaje accesible para ellos qué es lo que hace el Banco Central y para qué y cómo. No es fácil y, por lo tanto, aquí hace falta un esfuerzo especial. Explicar a los mercados la política monetaria y su orientación y, por supuesto, a los políticos. Y esta es la rendición de cuentas ante los elegidos. Con esto suele bastar, especialmente cuando los tiempos son buenos, para preservar la independencia del Banco Central y protegerla. En malos tiempos, en cambio, puede haber problemas. Así que, primer riesgo, olvidar que el fundamento político de la independencia es frágil, no suele conducir a buenos resultados. La independencia no la concede Dios y la legitimidad democrática tampoco está ayudando a los bancos centrales. En segundo lugar, ignorar las críticas recibidas. Decía antes, ¿no?, que todas las críticas, hasta las menos sólidas, tienen algo de verdad, un gramo de verdad, el que sea, pero hay que entenderlo muy bien. Y voy a enumerar algunas de las que ha recibido la política monetaria del Banco Central Europeo o la Reserva Federal en estos años. La primera, recuerdan que los bancos centrales, que tradicionalmente solo movían los tipos de interés, se han pasado unos cuantos años haciendo muchas más cosas, prestando a los bancos a 4 años de periodo de vencimiento, la expansión cuantitativa, es decir, comprar en el mercado títulos públicos y privados. Entonces, cuando uno hace medidas de política monetaria no convencional, puede ser acusado, como ha sido acusado el Banco Central Europeo y la Reserva Federal, de hacer políticas cuasi fiscales con impacto redistributivo. Y tanto la política fiscal como la redistribución son competencias de un gobierno democráticamente elegido. Así que parece que el Banco Central, al hacer estas cosas, hubiera invadido un terreno que no es el suyo. Cuando los tipos de interés se hacen negativos, por ejemplo, se producen efectos redistributivos de primer orden, que van en beneficio de los deudores en general y de los gobiernos que tienen deuda pública y en perjuicio, pues, de quienes viven del ahorro, es decir, sobre todo los retirados, y en perjuicio también de las entidades financieras que se quedan sin margen. En tiempos normales, los efectos redistributivos son de segundo orden, nadie repara en ellos, pero cuando hay políticas no convencionales son de primer orden. Y, por otra parte, la llamada expansión cuantitativa equivale a una política de gestión de la deuda pública, porque es el Banco Central el que decide qué compra y qué es lo que no compra. Y, por lo tanto, está cambiando la política de gestión de la deuda. Entonces, ante esto, un Banco Central muy cuidadoso de su mandato y muy temeroso de ser acusado de haber invadido el terreno de la política, podría haber decidido sentarse sobre sus manos y no hacer nada durante la crisis financiera anterior. Decir, no, yo no quiero hacer esto. Pero ¿qué hubiera pasado si los bancos centrales hubieran hecho eso? Si no hubieran hecho expansión cuantitativa, ni préstamos a largo plazo, etcétera. Hubieran creado una recesión espectacular, comparable, si no mayor, que la Gran Depresión. Y, por otro lado, no habrían cumplido su objetivo de estabilidad de precios, porque la deflación es tanta inestabilidad como la inflación, incluso peor. Entonces, esto es una especie de callejón sin salida. Y aquí a uno se le ocurre que la lección de esta crítica, por supuesto que el Banco Central ha hecho lo que tenía que hacer, en mi opinión, pero ha faltado algo de, si quieren, rendición de cuentas o explicación ex ante y ex post, no para pedir permiso al Gobierno, pero sí para avisarle al Gobierno o al Parlamento, en comisiones, si se quiere, discretas, decir, miren, voy a tener que hacer algo que no he hecho nunca, que es comprar deuda y dar créditos a muy largo plazo. Esto no es algo que vaya a hacer habitualmente en tiempos normales, pero ahora, si no lo hago,
no cumplo con mi objetivo, que es la estabilidad de precios, y va a venir una gran recesión. Entonces, esta crítica, yo la lección que saco es esa. En tiempos normales uno no puede hacer estas cosas, en tiempos anormales tiene que hacerlas, pero explicando mucho mejor a los principales políticos qué se va a hacer y ex post qué se ha hecho y qué resultado ha tenido. Segunda crítica, acumulación quizás excesiva de poder discrecional. A un banco central uno espera que actúe sin alaracas, moviendo básicamente tipos de interés y que por tanto no dé la imagen de excesivo poder. Yo creo que esta acumulación de poder discrecional es más percepción que realidad, porque uno piensa de haberse seguido reglas simples y por tanto actuar de manera convencional, nos hubiéramos visto en el escenario malo que he señalado hace un momento. Ahora, digamos, algo que se asocia a esto es la participación de los bancos centrales en iniciativas con demasiada cercanía al gobierno. ¿Recuerdan ustedes la Troika, en la que estaba involucrado el BCE, la Comisión y el Fondo Monetario Internacional? La imagen del BCE como miembro de la Troika es totalmente anómala. Es decir, a un banco central uno no esperaría verlo aprobando programas que van a beneficiar o dejarse hundir a un país como Grecia, como Irlanda, como Portugal. Esto no le ha hecho un gran favor al Banco Central Europeo. ¿Por qué lo hizo? Pues básicamente por un problema de credibilidad. Es decir, tenía que ser creíble la autorización para emitir fondos porque el país estaba ejecutando las políticas adecuadas para salir de ese hoyo. Esa credibilidad no la tenía la Comisión. Me atrevo a decir que sigue sin tenerla, porque es demasiado política, y entonces se decidió que el Banco Central, junto con el Fondo Monetario Internacional, eran los que iban a analizar temas como la sostenibilidad de la deuda, dar su visto bueno, y a partir de aquí los fondos iban a llegar. A la postre, esto ha creado resentimiento, y esto es muy comprensible. Pregunten en Portugal o en Irlanda o en Grecia, ¿qué piensan de la Troika? Y les dirán cosas de todo tipo menos bonitas. Entonces, en Europa no teníamos un mecanismo europeo de estabilidad, no teníamos un sistema de lucha contra las crisis sistémicas. Eso ya lo tenemos y, por tanto, yo creo que el Banco Central Europeo ha aprendido la lección. En la Troika, nunca más, porque esto no benefició en absoluto la imagen del Banco Central. Otro ejemplo de críticas que yo creo que tiene también su fundamento, la expansión de los mandatos del Banco Central en el tiempo. Fíjense, inicialmente el Banco Central Europeo tenía un mandato fundamental, que era preservar la estabilidad de precios a medio plazo. Y esto quería decir conseguir que el índice de precios al consumo, medido por cómo se mide por Eurostat, se sitúe a medio plazo, en este momento alrededor del 2%, hasta hace un par de años era por debajo, pero cerca del 2%. Y todo lo demás era como secundario, en el sentido de que sí, el Banco Central debía cooperar con las políticas monetarias de la Unión, pero con carácter subsidiario. Pues bien, desde la crisis financiera a los bancos centrales de casi todo el mundo se les han atribuido competencias en materia de supervisión. El Banco de España ya las tenía, solo que ahora están insertadas en un mecanismo europeo de supervisión, competencias en estabilidad financiera, que antes no se tenían, de hecho era un concepto que nadie sabía definir con precisión, y de manera creciente los bancos centrales están asumiendo otras competencias, a veces impuestas por los gobiernos. Pues el gobierno de Nueva Zelanda le pide al Banco Central que trate de limitar el crecimiento del precio de la vivienda. Lo cuento así, porque parece de chiste, pero es verdad. El Banco Central no puede controlar el precio de la vivienda, pero el gobierno australiano quiere que el Banco Central responda de esto. En otros casos, el Banco Central, más de motu propio, amplía de facto su mandato. Esto que se le llama como escalada de mandato, ¿no? Le llaman el mandate creep, que es, por ejemplo, cambio climático. Seguro que de Christine Lagarde han oído muchas veces hablar del cambio climático
dando la impresión de que el Banco Central Europeo fuera un responsable fundamental de facilitar la transición energética. Realmente, la política de cambio climático es una política del gobierno. Y si el Banco Central debe hacer algo a este respecto, que lo debe hacer, tiene que ser con carácter subsidiario. No pidamos al Banco Central que compre solo bonos verdes cuando tiene que hacer expansión cuantitativa, o que desarrolle políticas de préstamos verdes desde el Banco Central. No hagamos a los bancos centrales, o no se hagan ellos mismos, responsables de algo que no les asigna la legislación de autonomía. Porque cuando eso se hace, primero, da la impresión de tener demasiado poder y, en segundo lugar, se le van a pedir responsabilidades por una política que no es propia al Banco Central. Y una última crítica que quería mencionar son las dificultades para cumplir el mandato esencial del Banco Central, y esta es una crítica objetiva. Venimos de unos años en los que la inflación tendía a ser muy baja e incluso negativa en ciertos momentos, a otros en los que, como consecuencia de la recuperación después del COVID y luego con el fuego añadido por la guerra de Ucrania, nos hemos ido a inflaciones de más del 10% que no habíamos visto desde hacía 40 años, ¿no? La gente más joven no tenía memoria de este fenómeno. Bien, yo creo que esto ilustra muy a las claras por qué legitimar la actuación del Banco Central en la efectividad no es una salvaguarda, sencillamente porque la efectividad no está garantizada. En tiempos normales y sin grandes shocks, el Banco Central puede controlar la inflación. Pero cuando los factores son de este calibre que he mencionado, la recuperación post-COVID o el impacto de la guerra de Ucrania a través de precios de energía y alimentos, el Banco Central puede hacer lo que puede hacer. Es verdad que a veces se equivoca, por ejemplo, las previsiones no ha sido especialmente afortunado, pero estas equivocaciones no ayudan. Así que yo creo que hay que, de nuevo, la lección que habría que sacar de aquí es que la transparencia en la explicación a la gente, mire, la inflación ocurre por estos factores, yo controlo la demanda a través de los tipos de interés, pero desde luego la oferta no la controlo, y eso quiere decir que yo no controlo ni los precios de los alimentos ni los precios de la energía. Vamos a vigilar que no se escapen las expectativas de inflación. Es decir, ser muy transparente en esto, porque si no, la interpretación es el Banco Central no sirve para el objetivo para el que fue creado y pueden plantearse posiciones que reduzcan la independencia. El último conjunto de riesgos, el tercero que mencionaba, es caer en una actitud de complacencia. Miren, hay una encuesta muy interesante hecha por Alan Blinder, que es un gran economista, que fue miembro del Consejo de Política Monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, y es una encuesta que se pasa, quienes responden a la encuesta son gobernadores de bancos centrales del mundo, los números 1, y grandes académicos. Y entre las muchas preguntas que se hacen son: ¿se ha perdido independencia en la banca central desde la crisis hasta hoy? Pues dicen no el 96% de los gobernadores, pero dicen no solo la mitad de los académicos. Es decir, parece que los gobernadores están imbuidos como de una especie de ibris, ¿no? De encantados de haberse conocido, como si no fuera sensibles a las críticas que he mencionado hace un momento, que son críticas, uno las puede aceptar más o menos, pero en todas ellas hay una amiga de verdad. Y una segunda pregunta es: ¿cree usted que está amenazada en el futuro la independencia del Banco Central? Y responde no el 62% de los gobernadores, pero solo el 13% de los académicos. Es decir, que casi 9 de cada 10 académicos de referencia ven riesgos a futuro, pero apenas un tercio de los gobernadores. Esto significa que también tenemos que defender la independencia del Banco Central respecto a sus entusiastas, que son los gobernadores, porque los riesgos existen y no ser conscientes de ellos es la peor de las soluciones que tenemos por delante. O sea que esta disonancia refleja complacencia. Por ejemplo, pensemos en lo que significa la transición energética. La transición energética está poniendo una presión en metales e inputs básicos para lo que es la electrificación, que eso va a influir necesariamente en la inflación. Si somos ajenos a esto, vamos a tener dificultades,
Por otra parte, a futuro la demografía no va a dar buenas noticias, porque la participación laboral en casi todo el mundo está empezando a bajar. Y esto implica costes laborales más altos y, por lo tanto, precios más elevados. Y, por último, la llamada desglobalización, que no lo es tanto, sí que está frenando el comercio internacional, y en la medida en la que lo frena, los precios que vamos a pagar domésticamente van a ser mayores. Estos son solo 3 como vistazos a riesgos a medio y largo plazo a los que los bancos centrales se van a tener que enfrentar. Y, por tanto, ser tan confiado acerca de que no va a haber riesgos a futuro, yo diría que no es la actitud más recomendable. Yo creo que la independencia es algo siempre frágil que hay que ganar día a día, que los banqueros centrales tienen día a día que ganarla. ¿Cómo hacerlo? Pues, en mi opinión, volviendo a los principios. Suele ser la receta más recomendable. Primero, los bancos centrales deben, la mayoría lo tienen, un mandato fundamental muy clarito, y cualesquiera otros mandatos son aceptables siempre cuando estén intrínsecamente relacionados con el principal. Por ejemplo, con el mandato de estabilidad de precios hay 2 tareas del Banco Central que guardan muy estrecha relación. Uno es la supervisión, porque importa tanto el dinero que emite el Banco Central como el dinero bancario, por tanto el sistema bancario tiene que ser sano. Y, en segundo lugar, la estabilidad financiera, porque sin la estabilidad financiera no se puede asegurar la estabilidad de precios. Bueno, pues un Banco Central con mandato de estabilidad de precios más funciones, que no necesariamente es control total de la supervisión financiera y la estabilidad financiera, es aceptable. Más allá, tendría que pensárselo mucho un Banco Central. Segundo, hay que cuidar los elementos fundamentales de la independencia, y en particular la independencia personal y la independencia financiera. Estamos a días, semanas de renovar el puesto de gobernador del Banco de España. Les pido que sigan muy estrechamente los avatares, porque la independencia es lo que, en medio de las crisis y del oleaje, es como tener un timonel que nunca duerme. Nos podemos permitir tonterías en política fiscal que, mientras el Banco de España esté en manos independientes, técnicamente hablando, y con criterio, podemos respirar. No nos protege de todo, pero sí de muchas cosas. Y si no, miren el mundo donde se aprueban políticas populistas, pensemos en México, pensemos en Brasil, donde nunca cometen un error estos países es en quién eligen como gobernador del Banco Central. Por algo será. Luego podemos hacer el Tren Maya, podemos hacer 1000 cosas, pero es fundamental. Entonces, cuidar la independencia personal y la independencia financiera, porque, claro, un banco central que tiene capital negativo o no tiene capital es un banco central que puede perder credibilidad. ¿Y por qué el Banco Central podría tener capital negativo? Pues porque haga política monetaria. Hacer expansión cuantitativa significa haber comprado a precios altos, y cuando hay que subir tipos de interés, el valor de esos títulos disminuye. Y las pérdidas del Banco de España y del Banco Central Europeo de hoy y de los años que vienen tiene que ver con haber hecho política monetaria. Pero, ¿qué debería ocurrir para que esto se solucione? Pues que hubiera un acuerdo que no se tenga que negociar año tras año, en virtud del cual, cuando el Banco Central tiene pérdidas, de alguna manera, gradualmente o de una vez, se reconstituyan reservas en el Banco Central. Tercer principio, diría, perseverar en la transparencia y la comunicación. Ya he insistido varias veces aquí con los grupos de interés. Lo que mejor defiende al Banco Central es explicar lo que hace, o explicar lo que no hace, incluso explicar sus propios errores, porque incluso los más listos a veces se equivocan. Y, por último, proyectar una ética de responsabilidad y autocontención. Es decir, los banqueros centrales, estos a los que llaman maestros, no sé si se acuerdan de Alan Greenspan, ¿no?, que son personajes que parece que flotan. Esto es lo contrario del ethos que requiere un Banco Central independiente. Un ethos de responsabilidad, pero también de autocontención. Aquí no hay maestros, aquí no hay conversaciones incomprensibles. Yo recuerdo a Alan Greenspan, este maestro del que he hablado, que una vez en el Senado le dijo a un senador: oiga, esto que ha dicho es muy interesante, lo he entendido todo.
Y le contestó Alan Greenspan, si usted cree que me ha entendido, es que no me he expresado bien. Bueno, esto de presumir de oscuridad no es aceptable hoy día, perjudica a la legitimidad del Banco Central. Mervyn King también sufrió críticas de esta naturaleza. Así que concluiría diciendo que estoy convencido, y como yo muchos, de que la independencia de la banca central ha rendido grandes servicios a la sociedad en términos de estabilidad de precios en los años en los que ha funcionado. Seguramente es la mayor innovación institucional de las últimas décadas y, por tanto, es deber de todos protegerla, tanto de sus enemigos como de sus entusiastas. Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación a este ciclo, que la verdad es, aunque solo quedará de esta charla el hecho de que Fuentes fue un banquero central y que por lo tanto todos lo deben saber, no el gran hacendista, no el gran divulgador, no el gran economista, no el vicepresidente, banquero central. 25 años me bastaría. Muchas gracias. Gracias, profesor González Páramo, por tan brillante intervención. Y es el turno de los asistentes. Si alguno desea hacer alguna pregunta, está a su disposición. Sí, por favor. ¿Podría analizar o comparar la independencia del Banco Central Europeo con el Fondo, con la Reserva Federal Norteamericana? ¿Los sistemas de independencia de uno u otro son comparables? A grandes rasgos me atrevo a decir que sí. La independencia de la Reserva Federal es más consuetudinaria que legal, porque realmente la Reserva Federal es una ventanilla del Tesoro. Entonces, si se mantiene es algo consuetudinario y que también depende de las personas que hay al frente. Pero esta costumbre es tan potente como para que, y todos lo tendrán en el recuerdo, Donald Trump quiso nombrar 2 o 3 consejeros que no eran aceptables por sus méritos o por su conocimiento de los mercados y finalmente tuvo que envainarse esa propuesta y respiró todo el mundo, ¿no? El Banco Central Europeo está mucho más normado en este sentido. La independencia del Banco Central Europeo está en el Tratado de la Unión, hasta el punto de que, el Banco Central, yo recuerdo todavía a Jean-Claude Trichet diciéndole al presidente francés, somos independientes, es decir, no nos aconseje usted lo que tenemos que hacer. Está protegida por la ley, uno no puede pedir al Banco Central que haga nada, tampoco el Banco Central puede pedir consejo al gobierno para actuar. Hay sanciones legales si esto se hace así. Está muy protegido también el Banco Central por la legislación nacional en cuanto a independencia. Seguramente el Banco Central Europeo es el Banco Central más independiente del mundo y el eurosistema en su conjunto también lo es, en el sentido de mayores grados de independencia personal, institucional y legal no caben. En cuanto a independencia financiera, hay una asimetría, porque así como el Banco Central Europeo tiene que distribuir sus beneficios entre los bancos del sistema, cuando los hay, y estos a su vez los entregan a sus gobiernos, al revés, cuando hay pérdidas no hay nada concreto establecido, de tal manera que esto obliga a los bancos centrales a acercarse a los gobiernos y negociar con ellos, oye, ¿cómo hacemos que estoy en pérdidas o en capital negativo? Esto es algo que yo recomendaría que se solucionase de alguna forma normada, que evite que el Banco Central tenga que acercarse al gobierno a pedir capital y que esto se pueda interpretar como una negociación, porque un Banco Central no puede negociar con el gobierno si es independiente. Sí. A ver, claro, el problema es que cuando hablamos de la independencia, y he dicho lo de que es que el Banco Europeo es el más independiente probablemente del mundo,
Claro, repasando un poco la historia del Banco Central Europeo, yo creo que hay una etapa antes de la crisis del euro, que no sería tanto ni siquiera la crisis de 2008, sino más bien la crisis del euro, y después. Yo recuerdo en la primera década del 2000 se hablaba mucho del objetivo de inflación, de que el objetivo de inflación era prioritario y todo esto. A mí me da la sensación de que a partir de la crisis del euro, el objetivo de crecimiento ha sido más relevante que el objetivo de inflación. Y claro, yo creo que el recuerdo de lo que pasó cuando las políticas, sobre todo de Jean-Claude Trichet, porque claro, es que ahora hay que acordarse de Jean-Claude Trichet y no creo que ningún gobernador, o sea, ningún presidente del Banco Central Europeo quiera pasar a ser recordado en el futuro como Jean-Claude Trichet lo es. Porque incluso Christine Lagarde, con todas las subidas de los tipos de interés, seguro que no va a ser recordada tan mal como Jean-Claude Trichet. Y Mario Draghi en medio como el que de alguna forma salvó al euro. Entonces, a mí me da la sensación de que, puesto que el objetivo crecimiento, ya no solo en cuanto a la política, sino en cuanto a las opiniones públicas, se ha convertido en algo más relevante, porque tenemos la crisis de la inflación, vale. Pero en Grecia, por ejemplo, es mucho más grave la sensación que tuvieron con la crisis del euro, o en Portugal, que todo lo que ha pasado con la inflación. Entonces, mi pregunta es doble. Por un lado, ¿en qué medida el objetivo de crecimiento no se ha sobrepuesto al objetivo de inflación? Y en segundo lugar, y muy relacionado con esto, ¿en qué medida, sin controlar las políticas no convencionales, y en especial la expansión cuantitativa, se puede evitar este tipo de cosas? Es decir, porque, claro, si al final estamos haciendo políticas de expansión cuantitativa, aunque hagamos políticas monetarias restrictivas de aumento del tipo de interés, de alguna forma, claro, como los países están muy endeudados, no puedes dejarlos tirados. Entonces tienes que comprarles deuda porque no pueden salir a los mercados. Entonces, quiero decir que por un lado estás intentando solventar el problema de inflación, pero por otro lado estás siguiendo metiendo mucho dinero en el sistema. Entonces, yo creo que eso es difícil que pueda cambiar. Es decir, yo veo difícil que volvamos a la situación que había en la primera década del siglo XXI, cuando parecía que el objetivo de inflación era el objetivo que había que defender y por el que había que apostar en cuanto a la independencia de los bancos centrales. Gracias. Bueno, vamos a ver si he entendido bien respecto de la primera pregunta. Puede ser que hay una percepción de que el crecimiento económico para el Banco Central es más importante de lo que era antes o incluso más importante que la inflación. Yo lamento no estar de acuerdo con esto. Otra cuestión es que inflación y crecimiento, sobre todo cuando la inflación viene asociada a fenómenos de demanda, bueno, vayan en paralelo. Y si el crecimiento es fuerte, los precios tienen a presionar hacia arriba y entonces interviene el Banco Central y deprime la demanda. El peor de los mundos para el Banco Central es el que ha vivido estos años, donde las fuentes fundamentales de inflación son de oferta, pero lo único que tienes, tu martillo, es dar a la demanda. ¿Por qué el Banco Central ha hecho eso, en mi opinión? Pues sencillamente porque cuando las expectativas de inflación se te escapan de control, está perdido el juego. Y en esas circunstancias el Banco Central tiene que señalizar que va contra la inflación, aunque tenga un instrumento que no es el adecuado, que es un instrumento de demanda, ¿no? Así que, bueno, frente a esa percepción, démonos cuenta, ¿no?, de que estamos creciendo en Europa por debajo del 1% y no obstante hemos seguido subiendo tipos para controlar la inflación, no para aumentar el crecimiento. Y si ahora vamos a empezar a bajar tipos es solo si la inflación parece bajo control, en el sentido de que en el horizonte de proyección, 1 año y medio, 2, veamos que la inflación baja ligeramente del 2%, que este es el objetivo. Si no, en Estados Unidos se ha visto claramente, los últimos datos de inflación no han sido buenos y la Reserva Federal ya ha señalizado que olvídense de junio y ya veremos si dentro de este año. Y eso que ellos tienen un objetivo de alto nivel de empleo que nosotros no tenemos, porque está implícito en la política monetaria. La política monetaria no crea empleo, pero crea las condiciones para que se puedan crear empleo, sea estabilidad de precios, ¿no? Al menos yo lo veo así. Y, por tanto, yo no favorecería que el Banco Central Europeo incorporase un objetivo dual, porque, en el fondo, ¿qué es lo que puede hacer un Banco Central para crear empleo? Lo puede crear artificialmente, hinchando la bomba, pero lo que no está, quien crea empleo realmente son las compañías, y las compañías lo crean en función de las oportunidades que ven, pero, además, en función de la estabilidad de precios que existe, ¿no? Un comentario a pie de página sobre Trichet.
digo, hay que ser justos y, por tanto, a cada cual lo que le toca. Cuando, digamos, antes de la crisis del euro, es decir, antes de 2011, 2012, 2010, yo creo que empieza, podemos hablar de la crisis del euro desde la crisis de Grecia hasta incluso unos meses después de las palabras de Mario Draghi, porque hasta que el mercado no se lo creyó del todo, allí todo el mundo quieto parado. Cuando, digamos, bajo el mandato de Trichet, Europa no tenía ni mecanismo europeo de estabilidad, no tenía un mandato de supervisión. Es decir, que el Banco Central Europeo podía estar prestando a bancos liquidez sin saber si eran solventes o no. Y no pensemos en algunas entidades financieras españolas, pero seguramente sabemos de qué hablamos. Y por otra parte, no estaba claro que pudiera recurrir de manera indiscriminada a hacer una expansión cuantitativa, cuando además el fenómeno no era de deflación a la vista. Recuerden que en julio del 12, la inflación en Europa era del 4%. O sea que no, y la expansión cuantitativa es adecuada para combatir la inflación muy baja o el riesgo de deflación. Entonces, que se pueda acusar a Trichet de haber sido timorato y no haber hecho la expansión cuantitativa, ni se daban las circunstancias, ni sobre todo existía un mecanismo alternativo. Y por eso estaba en la Troika y siempre a disgusto del Banco Central Europeo. Pero es que no había otra. Ahora mismo ya tenemos una unión bancaria en camino con un supervisor único. Ya sabemos si a un banco que prestamos liquidez es solvente o no, porque el Banco Central Europeo tiene prohibido prestar a bancos que no tienen una situación financieramente sana. Tenemos este mecanismo de rescate de los países, el mecanismo europeo de estabilidad y algunos complementarios. Y también hay que decir que las famosas palabras de Draghi en junio del 12 se producen una vez que se conoce que ha habido acuerdo para crear una unión bancaria y una vez que los países, el Consejo Europeo ha decidido que quieren avanzar hacia, es decir, que quieren dar continuidad al euro, porque hubo un momento en el que, francamente, estábamos dudando de si los países querían. Si no, desenchúfenlo y fuera. Bueno, hubiera sido una catástrofe de magnitud incalculable, pero por ser justos, en el momento en el que Trichet tiene que responder de estas decisiones, no existe la infraestructura de lucha contra crisis bancarias o de gobiernos que hay hoy, o los que se habían acordado en el Consejo de junio del 12, tras lo cual, porque Draghi habló en julio, ya sabiendo esto, pudo decir whatever it takes, ¿no? O sea que esto es por poner un poco en contexto. Y la segunda, vamos a ver, los gobiernos tienen mucha deuda, pero esto, no voy a decir, no debe ser impedimento para que el Banco Central haga lo que tiene que hacer. Es decir, el Banco Central no puede ser dominado fiscalmente, porque entonces pierde credibilidad, totalmente, ni financieramente. Muchos pensaban, el Banco Central Europeo no se va a atrever a subir tipos en julio de 2000, que fue el 22, ¿no? No se va a atrever a subir tipos porque va a pillar con el paso cambiado el sistema financiero y va a crear una crisis financiera para reprimir la inflación. Y lo hizo. Lo hizo pese a todo. Luego estamos todos muy contentos de que no haya habido ese desastre que podía haber ocurrido, es decir, grandes hedge funds, grandes fondos cayendo porque estaban apalancados con márgenes muy bajos. No ha pasado. Yo estoy convencido de que no va a pasar lo otro tampoco, es decir, que los países han llegado a esas posiciones fiscales de manera autónoma, pero el Banco Central Europeo no va a retrasar. Otra cosa es que el quantitative easing vaya disminuyendo su impacto de una manera muy progresiva durante muchos años, porque es un shock enorme al sistema, pero no va a disuadirle el hecho de que España tenga un 120 o un 110% de deuda, porque hay otros países que tienen el 60 y el 70. Entonces ahí se aplicarán las reglas fiscales. Y hay que tener mucho cuidado con todo esto. Yo creo que si yo percibiera que el Banco Central está fiscal y financieramente dominado, dejaría de creer en su compromiso con el objetivo de inflación. Hola, buenas tardes. Primero agradecerle su interesantísima conferencia.
Yo quería aprovechar, ¿no?, el tener un miembro del comité ejecutivo, exmiembro del comité ejecutivo aquí, para hacerle una pregunta sobre la política que lleva a cabo el Banco Central Europeo en la época no convencional. Desde que se inicia la crisis financiera hasta el inicio de la crisis del COVID, si no recuerdo mal, más o menos, el balance del BCE se multiplica por más de 6. Esa liquidez evidentemente no llega al sistema económico. Yo supongo que si así hubiera sido, las cifras de inflación del 12 al 19 hubieran sido otras, y permanece en una cantidad ingente, ¿no?, como exceso de liquidez bancaria, que eso, para los que no conocemos la operativa de los bancos, pues es como una caja negra que no sabemos muy bien qué es, ¿no? El resultado es que los tipos de la facilidad de depósito acaban en negativo, y a él le sigue el Eonia, el Euribor, y visto desde fuera, esto se ve como un poco reducción al absurdo. Para mí era el mundo al revés, y confieso que durante aquellos años me daba auténtico miedo, porque me resultaba difícil, con el sentido más común, explicar qué estaba pasando allí, ¿no? Entonces, la verdad es que cuando retorna la inflación, empiezan a subir tipos. Yo veo el tipo de interés en positivo. La verdad, a mí me dio hasta tranquilidad y pensé, por fin ha llegado una excusa para poner las cosas en su sitio y que el mundo vuelva a funcionar con el mínimo racional, más elemental, ¿no? Entonces, bueno, mi pregunta es, ¿qué opina él de aquellos años y de aquel momento en el que funcionaba la economía con tipos negativos? Si algún momento pensó, como yo, que vivíamos en un mundo absurdo y que daba mucho miedo porque solo funcionaba gracias a la fe, pero no a la razón. Vamos a ver, no puedo estar más de acuerdo en el planteamiento. A mí me sigue pareciendo, como dice aquí algún aragonés ilustre, un contradios. Sabéis de quién hablamos, ¿no? De José María Roldán, que fue presidente de la EB, que decía estas cosas y, la verdad, refleja muy bien lo que pensamos. Pero, digamos, era lógico. La política monetaria no es simétrica en el sentido de que no tienen techo los tipos, pero tienen un suelo, al menos un suelo efectivo. El suelo en el que solemos pensar es 0%. Eso incluso también es un contradios, porque el tipo de interés siempre hemos pensado que es la remuneración por abstenernos del consumo. Y realmente, si 0 es lo que yo recibo, pues no tengo premio de ninguna especie. Bueno, quizás esto es lo que se busca cuando baja uno los tipos tan abajo. Es decir, déjate, la deuda no te tiene que importar. Es que no solo no vas a pagar interés, es que te voy a pagar yo a ti. Es subvencionar el endeudamiento. Cuando la velocidad de circulación del dinero se desploma hasta el suelo, que es lo que pasó durante la crisis, tienes que aumentar mucho la M, no sé si tenéis en la cabeza la ecuación cuantitativa, para que la actividad económica no se hunda. Y esta es la función que cumplió la inyección constante de liquidez, que todavía llena las cajas de los bancos, y por eso la facilidad de depósito sigue siendo el tipo de interés de referencia. O sea, a nadie le importa el tipo de las operaciones principales de financiación de momento. Ya el BCE ha anunciado que está preparando la normalización de esto para que los tipos de interés vayan convergiendo a ese nivel. Yo lo veo así, insisto, me parece también un contradios pensar en tipos negativos, explicar esto en casa, cuando te decían, oye, pero joder, fíjate, yo voy a pedir tal y es que no me cuesta nada. Y compañías que incluso recibían dinero, por supuesto los bancos que se endeudaban recibían dinero, y yo pido al Banco Central 100 y me dan 101. La pretensión fue subvencionar el endeudamiento para que la inversión y el consumo siguieran tirando, porque si no hubiéramos tenido deflación, con seguridad. Por suerte hemos abandonado aquello. Para algunos países es tabú, Estados Unidos, para ellos es tabú. Otra cuestión es que la teoría económica te diga, pues sí, los deberías poder hacer negativos, y muy negativos si hiciera falta, porque si los haces negativos o muy negativos de golpe, la salida de la crisis es mucho más rápida y vas a tener muy poco tiempo tipos de interés muy negativos. Y algunos de los proponentes de la moneda digital, del dólar digital, del euro digital, encuentran en esto una de sus ventajas. Porque si tú fuerzas todo el dinero a ser digital,
tú puedes permitirte la libertad de introducir un tipo del menos 5%. Mientras que si tienes el billete como alternativa, bueno, pues hay un arbitraje aquí y habrá gente que diga, uy, no, si va a ser el... no operaría. Por eso se habla de suelo efectivo de los tipos de interés. Cuando a ti te interesa más tener una habitación llena de billetes que no tu dinero en un monedero electrónico, ahí es donde está el suelo, ¿no? Así que coincido en el planteamiento, fue muy desconcertante aquella época, pero se demuestra que en momentos de presión deflacionista muy fuerte, para incentivar el endeudamiento y que se mantenga la actividad, consumo e inversión, necesita hacer tipos negativos. La pregunta que voy a realizar es muy sencillita, de ciudadano, no técnica. Estamos hablando de la independencia del Banco Central, en este caso el Banco de España. ¿Hasta qué punto esa independencia es real? Me explico en la pregunta. Si un gobierno no administra bien los fondos externos que pueda recibir, renovables, etcétera, etcétera, nos entendemos, ¿verdad? ¿Hasta qué punto puede meter la mano en el Banco Central para salvar la economía y que puede llegar a producir unas pérdidas de ese Banco Central? Primera pregunta. Segunda, ¿cómo puede influir en la economía del país y en la ciudadanía, en la fiscalidad, que un Banco Central tenga pérdidas? Y tercera, parece ser que el Banco Central Español el año pasado tuvo como 6.000 millones de pérdidas. ¿Eso es real? Bueno, empezando por la más fácil, que es la última, no lo sé. Es perfectamente posible. Si esto lo ha hecho la prensa reproduciendo las cuentas anuales del Banco de España, es posible que sea verdad. Así como en años anteriores puede haber dado beneficios de 5.000, 6.000, 10.000 y 12.000. Es decir, porque es el resultado de sus operaciones, ¿no? La diferencia es que cuando haces 10.000 de beneficio se lo transfieres al Tesoro, mientras que cuando haces 6.000 de pérdidas nadie te las compensa. Y eso puede ser muy arriesgado para el Banco Central. Y con esto voy a la segunda. Un Banco Central con capital negativo puede funcionar mientras mantenga su credibilidad, que puede venir dada por la reputación que ha acumulado históricamente. Es decir, cuando uno acumula una reputación importante de asegurar estabilidad de precios, tiene para este agente un gran coste incumplir. Pero puede haber un momento determinado en el que los mercados duden de un Banco Central que tiene capital negativo, precisamente porque está de alguna manera limitado para actuar. No se puede permitir, para eso sirve el capital de las compañías, para que en el caso que haya pérdidas tengas de dónde sacar. Pues si el Banco Central no tiene dónde sacar, a la postre puede sentirse tentado a pedírselo al gobierno, bajo condiciones negociadas. Y esto es lo que le quitaría toda la credibilidad al Banco Central. Y con eso iría a la primera. Yo creo que no hay posibilidad legalmente de que se pueda plantear ni remotamente el escenario que contempla. Es decir, por muy necesitado que un gobierno esté de recursos y por muy profundos que sean los bolsillos del Banco Central, es legalmente imposible que el gobierno acuda al Banco Central a que facilite o financie ninguna de sus políticas. Eso, es legalmente imposible. No solo, además, porque la legislación española lo establezca, sino porque está la legislación del eurosistema y el Tratado de la Unión, donde esto está preservado. Así que de esto, que podía haber pasado en tiempos donde el Banco Central se confundía con el Tesoro, esto ya no es así. O sea que puede uno tener la tranquilidad de que de ahí no van a salir los fondos para financiar ninguna política pública. Buenas tardes, muchas gracias por tu conferencia. Dos cuestiones. La primera, si la Unión Europea avanza en Unión Política y Fiscal, ¿cambiaría la forma de funcionamiento del Banco Central Europeo y cómo funcionaría? ¿Cómo podría cambiar? Y la segunda cuestión es sobre los tipos de interés y la inflación. En cierta manera, cuando la inflación, los tipos de interés eran cero o negativos, la inflación era cero. Por tanto, el ahorrador
con un depósito al cero no perdía poder adquisitivo, ¿no?, en el ahorro. Pero ahora que tenemos tipos de interés del 2 en las cuentas corrientes, tenemos inflación del 4, estamos perdiendo poder adquisitivo, ¿no? Entonces, digamos, un poco creo que nos falta digamos, una teoría del tipo de interés real, por decirlo de alguna manera, para que entendamos mejor las decisiones de política monetaria. Si no, a mí me cuesta siempre entender las decisiones de tipo de interés si no los pongo en relación al tipo de interés, a un tipo de interés real que me gustaría tener como referencia. Y luego, sobre las pérdidas del Banco Central Europeo, pues el gobernador ha escrito un documento justificando por qué no es importante que el Banco Central tenga pérdidas. No sé si está de acuerdo con la opinión del gobernador o... Gracias. Muchas gracias. Bueno, Vicente, le conocen, Vicente Sala sabe de esto mucho más que yo, pero lo que ha querido es ponerme un poquito en cuestiones que no habían salido, ¿no? Respecto de la primera, el hecho de que no tengamos una unión fiscal o una unión económica ni siquiera a la vista perjudica la política monetaria, en el sentido de que la obliga muchas veces a contrarrestar decisiones que se toman de manera acumulada en distintos países, pero que condicionan la demanda del conjunto del área. En ocasiones el Banco Central ha sido muy explícito diciendo, miren, si cumplen ustedes mejor con las reglas fiscales que había en el Tratado de la Unión, aquello de acercarse al 60% de la deuda y tener déficits públicos que no sean mayores del 3%, entonces a mí me será más fácil hacer una política monetaria expansiva. Pero si no me ponen en el brete de ser más restrictivo de lo que debería ser en esas condiciones. Por tanto, si llegáramos en algún momento a esa situación, que yo creo que es plenamente deseable y que acabaremos ahí antes o después, aunque sea por la vía Draghi, entre comillas, de tener un presupuesto comunitario inicialmente pensado en bienes públicos europeos, como la defensa, la sanidad, la digitalización, el cambio climático. Es decir, todo esto justificaría políticas europeas que se financiasen con cargo a un presupuesto que las respaldara. Y la parte de estabilización, inicialmente, en esto Draghi es muy hábil, no ha hablado de ella porque genera pánico en los países de Centro Europa, pero se llegaría ahí. Entonces, yo creo que sería más fácil. Además, en esa unión se emitirían rigurosamente eurobonos para financiar el presupuesto, y los eurobonos es lo que está financiando el New Generation, es decir, son de los pocos o los únicos títulos que tienen un interés que podemos llamar específicamente europeo. Si no, lo que tenemos es el del Bund, tenemos el interés de la deuda española, el interés de la deuda italiana y los diferenciales correspondientes. Así que sería para la política monetaria muy deseable una situación como la que mencionas. En segundo lugar, claro, tú al hablar de, bueno, necesitamos una teoría del tipo de interés real, sabes que hay muchas, todavía siguen discutiendo, hay una discusión muy interesante hoy día entre Estados Unidos y Europa, cuál es el tipo de interés natural, el R estrella, que debería orientar la política de los bancos centrales, cuál es el tipo de interés real que mantiene a la economía en equilibrio con bajas presiones de inflación y creciendo al ritmo tendencial. Bueno, coincidiendo las teorías, las estimaciones oscilan entre, hoy mismo, por ejemplo, para el área del euro, pueden estar entre el 1 y pico y cifras negativas del menos 0,5. El problema es que es un no observable. Yo creo que los bancos centrales se orientan más por cambios que no por objetivos, y por eso ningún banco central se deja capturar por una definición muy precisa. Otra cosa es que a los gobernadores se les pregunte, en la Reserva Federal se hace, ¿cómo ve usted los tipos a 2 años? Y es el famoso diagrama de puntos, no sé si les suena, porque aparece publicado en la prensa, el llamado dot plot, que son los distintos miembros del board, dicen, pues yo los veo aquí. Y de ahí implícitamente se sigue cuál es la tasa natural, entre comillas, que quienes dirigen el Banco Central y toman decisiones de política monetaria tienen en la cabeza. No tenemos, desafortunadamente, esa teoría, pero
obviamente, en este momento los tipos de interés están en el nivel que están porque la inflación no está en equilibrio ni lo estaba cuando eran cero o incluso negativos. Lo que es cierto es que pasar de tipos de interés positivos con inflaciones bajas, eran tipos reales, saludables, de los que se beneficiaban pensionistas, ahorradores y los bancos que hacían un margen aquí y que perjudicaban a gobiernos y a personas endeudadas, y con ese cambio drástico pues se produjo una redistribución que es lo que ha generado un resentimiento, ¿no? Pero no tenemos desafortunadamente esa piedra filosofal para la política monetaria, saber el tipo de interés de equilibrio real que nos correspondería en este momento es esta cantidad. Y en cuanto a, claro, lo que ha escrito Hernández de Cos, yo creo que es lo que debe hacer. No digo que sea falso, solo digo que un Banco Central debe defender que puede actuar en cualquier escenario. Yo solo he hablado de riesgos, no para el Banco de España ni para el BCE, que se podrían suscitar en un entorno económico muy volátil, donde tengas bancos centrales en una situación sólida en cuanto a sus reservas y otro banco central que tenga una capacidad limitada. Si ahora se planteara hacer otra vez un quantitative easing, una expansión cuantitativa de la magnitud de la que hemos hecho, yo creo que la credibilidad sería distinta, porque los bancos centrales ya no tienen tanto colchón para asumir pérdidas a futuro. Y entonces alguien pensaría, claro, van a negociar con los gobiernos y entonces van a ser menos duros a la hora de subir tipos. Eso me preocuparía mucho. Digo, es un escenario plausible, pero a corto plazo yo creo que el gobernador del Banco de España hace lo que tiene que hacer. Defender que, y además hay bancos, el de Israel, el de Chile, etcétera, que han funcionado con capital negativo y no ha ocurrido nada porque tienen una gran reputación. Yo creo que lo que les salva es la reputación de disciplina que siempre han tenido. Pero para grandes operaciones que puedan suponer pérdidas al Banco Central, yo preferiría tener los bolsillos un poco llenos. Muy bien, sobre la hora prevista. Muchas gracias nuevamente, José Manuel González Páramo, por su intervención en esta última conferencia que cierra el ciclo de primera plana de la economía. Creo que, como he dicho antes, es un broche de oro. A don Enrique le hubiera gustado que esto hubiera sido así. Traigo los recuerdos de la familia también y la felicitación y también la salutación del presidente de Ibercaja, que estaba de viaje en estos momentos y le hubiera encantado presidirnos para estar con José Manuel y para cerrar el ciclo. Continuaremos también el homenaje al profesor Fuentes, esta vez con alumnos, en un curso de Jaca, como ya les dije, de los días 17 y 19 de julio, en el que se revisará la magna obra que dirigió el profesor Fuentes Quintana durante 15 años, Economía de economistas españoles, en la que trabajamos 144 economistas, entre ellos los aquí presentes y algunos entre el público. Y bueno, el comité que le asesoró se va a dar cita en Jaca y va a hacer un curso conjuntamente con la Fundación Jiménez Abad, que también quiere participar, la Fundación ICO, por supuesto la Fundación Ernest Lluch y el apoyo incondicional de Ibercaja, la Cámara de Comercio y Heraldo Aragón, a quienes quiero, obviamente, al cerrar, volver a agradecerles el dejarnos este magnífico lugar donde estamos y ayudarnos para que estas actividades sigan adelante. Y también a todos ustedes, algunas caras, las he visto aquí en las 4 conferencias, por haber asistido y por manifestar el interés. Muchas gracias a todos. Gracias.